Listo. Pues el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser el tema de transferencia de calor y ciclometría, que va a ser un tema importante porque va a ser con el que vamos a analizar el comportamiento de nuestros edificios y así es como vamos a ver pues qué tan eficientes son o cómo los podemos hacer más eficientes. Entonces, como repaso de lo que les estuve comentando, que espero que se hayan repasado, tenemos en la parte de termodinámica, tenemos varios conceptos importantes, que es la temperatura, que va a ser la energía interna promedio del sistema, o sea, cada partícula de nuestro sistema, qué energía tiene promediada para todas las partículas. Y bueno, es un concepto bastante complicado de definir puntualmente, pero de definir intuitivamente es muy sencillo, y por eso hablamos de la ley cero de la termodinámica, donde hablábamos de que dos objetos están en equilibrio térmico cuando no intercambian calor entre sí y se dice que están a la misma temperatura. Entonces, como recordarán, pues medirla de grados centígrados o en Kelvin o en Fahrenheit. Y aquí tienen las conversiones para cada escala de temperatura. Por otra parte, el calor que se mide en joules nos va a hablar de la energía total del sistema. Ya no va a ser del promedio, sino la energía total y la energía que se transfiere de un elemento a otro del sistema. Y hay que recordar, es muy importante que el calor siempre fluye del objeto que tiene mayor temperatura al objeto que tiene menor temperatura. Y bueno, hay otras unidades en las que se mide el calor, que pueden ser las kilocalorías o los BTUs, que tienen aquí también las conversiones. Entonces, aquí esta C minúscula no es la capacidad calorífica, es el calor específico. Entonces, el calor específico, pues es la cantidad de calor que se necesita para aumentar la temperatura de un material, de 1 kilogramo de material en 1 grado Kelvin. Entonces, por eso es específica, porque es por cada kilogramo y por cada grado Kelvin. Entonces, el calor que va a entregar o que va a recibir un cierto material, pues va a ser el cambio de temperatura que tuvo por el calor específico, por la masa del objeto. Y las unidades, que es importante trabajar todo y tener cuidado con las unidades para que nos queden las unidades correctas, van a ser kilojoules. ¿Cuál es la diferencia entre la termodinámica y la transferencia de calor? En la termodinámica que ustedes ya estudiaron va a ser un estado estático. Se estudia las condiciones iniciales de un sistema y las condiciones finales y vemos cómo cambió entre el inicial y el final nuestras variables. Y vemos cuál es la cantidad total de calor que se transmitió de un cierto estado a otro cierto estado. La transferencia, por el contrario, la transferencia de calor se centra en cómo se transfiere ese calor, cómo se va a mover de un objeto a otro o de un estado termodinámico a otro estado termodinámico. Entonces podemos hablar que tiene variación en el tiempo y distribución espacial, y a nosotros lo que más nos va a interesar va a ser cómo se distribuye la temperatura en el espacio o a lo largo de una pared, por ejemplo. La variación en el tiempo no vamos a tratar tanto porque vamos a estar trabajando con sistemas estables y estacionarios para simplificar todos los casos. Entonces, aquí hay que definir la potencia térmica, que va a ser en watts, que va a ser la cantidad de kilojoules o joules por segundo, es decir, cuánto calor se está transmitiendo por unidad de tiempo, y pues la vamos a definir como phi mayúscula. Entonces, la potencia o flujo térmico en watts o joules por segundo. Y vamos a tener la densidad de flujo, que va a ser esta potencia que estamos teniendo o este flujo térmico por unidad de área. Por ejemplo, en una pared podemos decir el flujo térmico de toda la pared en watts o el flujo térmico por metro cuadrado de nuestra pared. Entonces, primero vamos a calcular la densidad de flujo y después vamos a calcular el flujo térmico total. Entonces, hay tres tipos principales de transferencia de calor que van a ser, lo podemos ver aquí representado cuando estamos calentando una olla y vamos a estudiar cada uno, que puede ser la conducción, que es a través de los sólidos, que es al agarrar el mango caliente, la convección, que es el movimiento de los líquidos al calentarse, y la radiación, pues que es justamente la radiación o los fotones que nos está entregando el fuego y que están calentando a través del aire o a través del vacío. Entonces vamos a empezar primero con el tema de conducción. Entonces, la conducción es por contacto molecular. Entonces hablamos de la conducción entre dos objetos que están en contacto entre sí. Por lo general hablamos de sólidos, pero también puede haber conducción en líquidos y en gases, aunque en los líquidos y gases por lo general se presenta la convección. Entonces, la energía interna que tienen las partículas de un objeto
al estar en contacto con las partículas del otro objeto, pues se transmiten parte de la energía y pues el calor fluye de un objeto a otro. Y como dijimos, siempre va a fluir del lugar de mayor temperatura al lugar de menor temperatura. Entonces lo que nos va a interesar a nosotros va a ser la conducción de temperatura a través de una pared, es decir, de una cierta volumen que tiene dos dimensiones muy grandes y una dimensión pequeña. Entonces lo vamos a analizar de forma unidimensional, únicamente a lo largo del grosor de la pared. Y vamos a ver cómo va fluyendo el calor del punto de alta temperatura al punto de baja temperatura. Entonces, para eso hay que definir la conductividad térmica de un objeto o de un material. Y la conductividad térmica, que la vamos a definir como, la vamos a llamar lambda, y se mide en watts por cada metro Kelvin, va a ser la facilidad para transmitir el calor. Entonces, entre más conductividad térmica tenga, más fácilmente va a transmitir el calor. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, en el metal, en una lámina de aluminio, pues el metal transmite el calor muy fácilmente. Entonces, si yo agarro un vaso de metal o una taza de metal con algo caliente y lo toco, me va a quemar fácilmente, porque se está perdiendo el calor del líquido caliente en el interior. Pero si yo agarro un vaso de unicel con café caliente, no voy a sentir tan caliente mi mano, porque el unicel tiene una conductividad térmica mucho menor. Entonces es un mejor aislante. Entonces, eso nos va a llevar al término de la resistencia térmica, es decir, qué tanto se resiste al flujo de calor. Profe, ¿Sí? perdón, ¿le podría regresar tantito a la diapositiva anterior? Un segundo nada más. Claro, claro, no hay problema. Gracias. De nada. Entonces, aquí tenemos la resistencia térmica, que nos va a decir un cierto objeto, ya no hablamos del material, sino del objeto, no hablamos del concreto, sino de una pared específica de concreto, qué tanto se resiste al flujo de calor. Entonces, pues la resistencia térmica va a depender del espesor de nuestra pared y de la conductividad. Entonces, va a ser la resistencia térmica, va a ser el espesor entre la conductividad térmica. Y hay que tener cuidado porque muchas veces el espesor nos lo dan en centímetros, pero hay que convertirlo a metros para que las unidades sean compatibles. Y entonces, ahora sí, ya al tener la resistencia térmica de un objeto, vamos a poder calcular el flujo o la densidad de flujo de calor, porque las unidades de esta densidad de flujo van a ser watts por cada metro cuadrado. Entonces, podemos ver la resistencia térmica es el espesor entre la conductividad térmica y la densidad de flujo va a ser la diferencia de temperatura entre la resistencia equivalente que vamos a ver ahorita. Para el caso de una sola capa de nuestra pared, pues va a ser entre la resistencia de esa pared. Cuando la pared tiene varias capas, que es lo que suele suceder en los materiales de construcción, no solo tenemos un muro de concreto, sino que tenemos un muro de concreto y tenemos una capa de aplanado en cada extremo. Pues entonces, cada capa va a tener una resistencia diferente que va a depender de su propio espesor y de la propia conductividad de cada material. Y podemos simplificar la pared a que sea un solo objeto con la resistencia equivalente. Y lo único que hay que hacer es sumar las resistencias de cada capa. Sumo la resistencia de cada capa y obtengo la resistencia equivalente y ya puedo calcular yo el flujo en toda la pared. Entonces, lo primero que hay que hacer pues, es simplemente identificar los espesores de cada capa, las conductividades de cada capa y calcular la resistencia de cada capa. Sumamos las resistencias y vamos a obtener la resistencia equivalente. Y ya con eso puedo calcular yo la densidad de flujo. Y muchos problemas lo que se nos va a preguntar es cuál es el perfil de temperatura o cómo va variando la temperatura a lo largo de la pared. No simplemente es conectar una línea recta de la temperatura mayor a la temperatura menor, porque cada capa tiene características diferentes. Entonces, pues podemos ir calculando la temperatura de cada capa, restándole a la temperatura anterior la resistencia de la capa por el flujo. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo y vamos a hacer un perfil de temperatura como lo vimos en la clase pasada que se había hecho para el caso de la pared del iglú, que veíamos cómo iba variando la temperatura conforme íbamos metiéndonos en el espesor de la pared del iglú. Entonces todo esto nos lleva a lo que es la analogía eléctrica. Entonces podemos representar estos problemas de transferencia de calor
como si fueran resistencias de un circuito eléctrico, que lo más básico, pues también los circuitos más sencillos también los vieron en su materia de termodinámica y electromagnetismo. Entonces vamos a tener un punto con una cierta temperatura 1 que va a ser mayor y una temperatura 2 que va a ser menor. Y como dijimos, el calor siempre fluye de la temperatura mayor a la temperatura menor. Pero entre la temperatura 1 y 2 vamos a tener nuestro material, nuestro objeto, nuestra pared, que nos va a dar una cierta resistencia al flujo de calor. Y entonces el flujo de calor va a depender de la diferencia entre estas dos temperaturas y de la resistencia. Y hay que recordar que el flujo de calor también va a ser un vector. Entonces, cuando hagamos nuestra analogía eléctrica, vamos a poner una dirección, y cuando el flujo nos dé positivo, quiere decir que el flujo va en la misma dirección que nosotros dijimos. Si nos da negativo, simplemente quiere decir que fluía en el sentido contrario. Entonces, es importante tener en cuenta en qué sentido dijimos originalmente que iba a ir y corregirlo si nos equivocamos, si simplemente se nos da, o saber interpretar qué está sucediendo si nos dio un signo negativo. ¿Ok? Les vamos a hacer ahora, bueno, esta es una tabla que les va a dar la conductividad térmica de varios materiales y también la densidad de varios materiales que van a poder revisar ustedes más adelante. Y bueno, es bastante amplia la tabla. Esta tabla está sacada de la norma de eficiencia energética en edificios mexicana, que es la NOM 2010. Aquí tiene la liga para poderla revisar. Todavía es muy limitada su aplicación, pero bueno, ya trae aquí la información de los materiales más comunes usados en la construcción en México. Por alguna razón no trae los aislantes térmicos. Si habla de eficiencia térmica, pues debería traer a los aislantes térmicos. Pero bueno, de aquí cuando nos pidan calcular el flujo térmico en una cierta pared con ciertos materiales, pues podemos buscar esos materiales en estas tablas. Por otra parte, también tiene aquí la conductividad térmica de varios tipos de suelo. Va a depender mucho sobre todo de la humedad, es uno de los mayores factores de correlación, y de algunos materiales comunes como el aire y el agua y el unicel. Entonces van a ver que el material que tiene de las menores conductividades térmicas va a ser el aire, y justamente ese va a ser el principio para la aislación, el aislamiento térmico. El aislante va a resultar ser el mejor, el aire va a resultar ser el mejor aislante, porque a menor conductividad es mejor aislante, porque conduce menos el calor, o se resiste más al flujo de calor. Entonces vamos a empezar con un pequeño ejercicio de conducción, donde vamos a tener un muro de concreto de 20 centímetros de espesor. Vamos a tener una pared de 3 metros cuadrados, y pues ya buscándolo en la tabla podemos ver que la conductividad térmica del concreto es de 1.74 watts por cada metro Kelvin. Y nos está diciendo la temperatura exterior va a ser de 30 grados y la temperatura interior de 20 grados. Y las preguntas pues va a ser primero calcular el flujo térmico en la pared, dibujar el perfil de la temperatura, cómo va variando la temperatura a lo largo de la pared, y en 2 horas cuánto calor se transmitió. Entonces vamos a ver. Lo primero, idealmente, sería hacer nuestra analogía eléctrica, darnos cuenta que tenemos una temperatura exterior y una temperatura interior, y como solo hay una capa, pues vamos a dibujar una sola resistencia, va a ser nuestra resistencia. Como sabemos que el flujo va de la mayor temperatura a la menor temperatura, pues dibujamos la dirección de nuestro flujo. Y ya podemos dibujar nuestro muro de concreto, saber que en el exterior tenemos 30 grados y en el interior tenemos 20 grados. Entonces nuestra escala vertical en este dibujo del perfil térmico va a ser la temperatura. Entonces, si está más arriba es más alta temperatura, y si está más abajo es más baja temperatura. Simplemente estamos graficando la temperatura con respecto a X y le estamos superponiendo al perfil de nuestro muro. Entonces, como ya dijimos, lo primero es identificar cuál es la conductividad de mi material, 1.74, cuál es el espesor, 0.2 metros, y calcular la resistencia. Entonces, la resistencia la vamos a calcular como el espesor entre la conductividad, que nos va a dar 0.1149. La diferencia de temperatura también es muy sencillo, solo hay que tener en cuenta que esta diferencia, o cuando trabajemos en los problemas de transferencia de calor, como las unidades están en Kelvin, hay que transformar todo a Kelvin. Si tenemos una resta simple, se puede hacer nada más en Celsius, pero cuando empecemos a hacer despejes, podemos cometer errores
si trabajamos con Celsius en vez de trabajar en Kelvin. Entonces, lo ideal es siempre tener todo en Kelvin. Y van a ver que todos estos problemas, o sea, lo más sencillo es hacerlos en Excel, más que estarlos haciendo a mano, porque todo esto es sencillo, pero cuando hay más capas, se va a empezar a complicar más y es más sencillo cometer un error. Entonces, la diferencia de temperatura va a ser de 10 kelvins y ya pues simplemente vamos aplicando fórmula por fórmula, ¿no? La densidad de flujo va a ser la diferencia de temperatura, que son 10 kelvins, entre la resistencia térmica, que son 0.1149 metros cuadrados Kelvin entre watts. Hacemos nuestro análisis de unidades y nos va a dar que el flujo fueron 87.03 watts por cada metro cuadrado. Y pues ya nos contestamos la pregunta de cuál es el flujo térmico y cuál es el calor. Entonces, para el calor, pues simplemente va a ser, si el flujo es en watts por metro cuadrado, pues hay que multiplicarlo por la cantidad de metros cuadrados que tenemos y por la diferencia de tiempo para poder llegar a las unidades de calor que son joules o kilojoules, etc. Entonces, tenemos 87.03 watts por metro cuadrado por 3 metros cuadrados de área por la diferencia de tiempo. Pero como los watts son joules entre segundo, pues hay que convertir las 2 horas de diferencia a segundos. ¿Ok? Entonces, pues simplemente aplicamos la fórmula y llegamos a que nuestro calor en 2 horas fueron 1.88 megajoules o 1.88 por 10 a la 6 joules. Entonces, como ven, en un ejercicio sencillo, pues solamente se trata de ir aplicando la fórmula uno por uno. Y cuando solo hay una capa, pues el perfil de temperatura lo vamos a considerar que es lineal. Entonces, conectamos los 30 grados del exterior con los 20 grados del interior y así podemos ir viendo cómo varía a lo largo de la pared la temperatura. ¿Ok? Más adelante vamos a ver para qué nos sirve saber cómo varía la temperatura o de qué nos sirve ese flujo térmico. Bien, entonces el segundo ejercicio de conducción ya vamos a tener un muro compuesto, un muro con varias capas. Entonces vamos a tener un muro de concreto de 20 centímetros, igual que en el caso anterior, pero en cada extremo vamos a tener un aplanado de yeso de 2 centímetros. Y bueno, igual buscándolo en las tablas, pues vemos que la conductividad del yeso es de 0.372 watts por cada metro Kelvin. Mismas condiciones de temperatura, 30 grados en el exterior, 20 grados en el interior. Y ahora lo único que se nos va a pedir va a ser el perfil de temperatura y el flujo térmico. Entonces, de la misma manera, empezamos por nuestra analogía de la resistencia. Entonces, vamos a empezar dibujando aquí a la derecha nuestro muro. Sabemos que hay 30 grados en el exterior y 20 grados en el interior y todavía no vamos a conocer cómo es el perfil. Pero sabemos que hay una capa de yeso, luego una capa de concreto y otra capa de yeso. Obviamente esto no es a escala. Si lo hiciéramos a escala, pues no se vería la capa de yeso. Entonces, hacemos nuestra analogía eléctrica. Entonces, vamos a tener de un extremo la temperatura exterior y de otro extremo la temperatura interior. Y como hay 3 capas que nos están separando, vamos a poner 3 resistencias. La resistencia 1 va a corresponder a la resistencia de la capa exterior de yeso. La resistencia 2 va a corresponder a la capa intermedia de concreto y la resistencia 3 va a corresponder a la capa interna de yeso. Y lo mismo sabemos que el flujo va de temperatura mayor a temperatura menor, entonces puedo saber en qué dirección debería ir mi flujo o decidir en qué dirección va a ser positivo mi flujo. Y estas 3 resistencias se van a simplificar a una cierta resistencia equivalente, que nada va a ser temperatura exterior, una sola resistencia que engloba todo el muro y temperatura interior con el mismo flujo. Es lo mismo, la resistencia 2, que es la del concreto. Sergio Cota, ajá, ¿qué pasó? ¿Las resistencias siempre van a estar conectadas en serie? Sí, sí, también, sí, es una analogía eléctrica, pero nada, estamos trabajando con cosas en serie. Podría darse el caso que haya cosas en paralelo, pero para las aplicaciones de la ingeniería civil donde tenemos muros, solo todo es en serie. O sea, si tuvieras varias placas que están disipando calor, como en una computadora, sí hay resistencias en paralelo, pero en este caso siempre es en serie. Ok, gracias. Sí, vamos a ver que de pronto vamos a tener flujos de calor que entran en diferentes puntos de nuestro circuito,
pero las resistencias de las capas de nuestro muro van en serie. Eso es cierto y es importante. Bien, entonces ya dijimos que la resistencia 2, que es la del concreto, ya la calculamos en el ejercicio anterior, que es 0.1149. Profe, ¿Sí? tengo una, si, por ejemplo, ya veamos, si hay algún acabado en el interior o exterior, se le suma esa capa y ya, o sea, se sumaría la resistencia equivalente. Sí, claro, bueno, nos quedan 10 minutos, pero no hay problema. Tienes que considerarlo cada capa, o sea, dice, si agregas, por ejemplo, en una losa, si le agregas de pronto el firme de tantos centímetros, tienes que agregarlo, y si de pronto agregas una loseta cerámica de 2 centímetros o 1 centímetro, tienes que irlo agregando. Lo único que no vamos a considerar son las capas muy delgadas. Por ejemplo, una capa de pintura que va a medir milímetros, esa no va dentro de nuestra resistencia. Gracias, profe. De nada. Entonces, la resistencia 1 y la resistencia 3 es la misma porque tienen el mismo espesor el yeso y es el mismo material. Entonces la calculamos como el espesor entre la conductividad y nos da 0.0538. Entonces nos damos cuenta que el concreto se resiste mucho más al calor que el yeso, tan solo porque el concreto es bastante más espeso, o sea, es una capa mucho más grande que por la otra. Entonces, obviamente, lo que más se va a resistir al calor va a ser el concreto. Y entre mayor resistencia lo vamos a ver como una mayor pendiente, una mayor caída de temperatura a lo largo de nuestra capa. ¿Ok? Entonces, para calcular la resistencia equivalente, únicamente sumamos la resistencia del yeso exterior, la resistencia del concreto y la resistencia del yeso interior y nos da 0.225. La diferencia de temperaturas es la diferencia total de temperaturas. Entonces es la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior. Y obviamente en este caso nos está dando que el exterior es más caliente, pero se puede invertir, puede ser más caliente el interior que el exterior. Entonces la diferencia es la misma, 10 grados Kelvin, y lo dividimos entre nuestra resistencia equivalente que nos va a dar 44.94. ¿Sí? ¿Qué pasó, Sergio? Perdón, profesor, ¿podría repetir qué significaba psi? ¿Qué representa? Phi es el flujo, la densidad de flujo de calor. Entonces, ¿cuánto calor se está pasando del exterior hacia el interior? Ok. Entonces, por cada metro cuadrado. Entonces, después vamos a ver, por ejemplo, cuando uno diseña un sistema de aire acondicionado, uno tiene que hacer la suma de todo el flujo de calor que entra al cuarto. Entonces, entre mayor sea el flujo de calor, pues más grande tiene que ser el sistema. Si hago un sistema más eficiente, una casa más eficiente donde haya menor flujo de calor por las paredes, entonces puedo hacer un sistema de aire acondicionado más pequeño o evitarme la necesidad del aire acondicionado. Esa es la intención de lo que estamos buscando con estos cálculos de transferencia de calor. Entonces, Ok, gracias. de nada. Justamente como vemos en el ejercicio 1, nuestro flujo era de 87.3 y nuestro flujo en el ejercicio 2 es de 44.94. Entonces, como la pared es más gruesa por haberle agregado 2 centímetros en cada lado, al ponerle 2 centímetros de cada lado es un 20% más gruesa, entonces eso quiere decir que va a fluir menos calor. La diferencia de temperaturas es la misma, pero el calor que está fluyendo es menor. Entonces dijimos, si yo estuviera manteniendo estos 20 grados debido a un aire acondicionado, la potencia del aire acondicionado va a ser menor, porque tiene que trabajar contra un flujo a través de las paredes que es menor. Y bueno, nos interesa para dibujar el perfil de calor la diferencia de temperaturas en cada punto de nuestra pared. Entonces, pues para calcular la temperatura 1, que como está entre nuestras dos resistencias, va a ser la temperatura en la frontera entre el yeso exterior y el concreto, mientras que la temperatura 2, que está entre la resistencia 2 y 3, va a ser la temperatura en la frontera entre el concreto y el yeso. Pues entonces simplemente la temperatura entre el yeso y el concreto va a ser la temperatura exterior menos el flujo que ya calculamos por la resistencia del yeso. Y nos da 27.6 grados. Mientras que la temperatura 2 va a ser estos 27.6 grados menos el flujo que ya conocemos
por la resistencia del concreto. Nos da 22.4 grados. Entonces ya puedo ir yo sabiendo en cada capa de mi pared cómo va distribuyéndose esa temperatura. Y eso también nos va a servir más adelante para otras cosas, como evitar la condensación. Si baja mucho la temperatura en una cierta capa, se puede dar condensación, y eso puede traer problemas a los materiales que estamos utilizando. ¿Ok? Este es el funcionamiento básico de un ejercicio de conducción. Se le pueden ir agregando cada vez más capas, ¿no? De acuerdo a qué tan complejo sea mi muro. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto hasta el momento? De mi parte no, profe. ¿Cómo vamos a saber que la temperatura 1 y 2 va a estar entre los extremos? ¿Cómo va? A ver, Bueno, es que no me quedó claro porque hicimos temperatura 1 igual a la temperatura exterior menos la densidad de flujo por la resistencia 1. ok, sí. Bueno, yo puedo decidirle, darle el nombre a esto, a lo que yo quiera. Obviamente yo fui de izquierda a derecha, llamándole temperatura 1 y temperatura 2. Entonces, en nuestra fórmula decía que, a ver, aquí está más atrás, la temperatura en el punto I es la temperatura en el punto I-1, o sea, el de atrás, menos el flujo por la resistencia entre los dos. Entonces, por eso para calcular la temperatura en este punto, tomo la temperatura anterior. Y para calcular la temperatura en este punto, tomaría la temperatura anterior. Y siempre me baso a la resistencia entre los dos puntos. ¿Ok? Sí, ya. Gracias, profe. Nada. Bueno, esos son los fundamentos de conducción. Obviamente este es un análisis muy somero. Vamos a saltar, bueno, a los puentes térmicos. Es un caso particular. Digamos que estamos trabajando nosotros de manera unidimensional. Entonces, mi pared únicamente exterior, el espesor de la pared y el interior. Pero aquí, en donde tenemos los nodos de nuestra estructura, pues vamos a tener un caso ya bidimensional o puede ser incluso tridimensional. Entonces, pues la distribución de temperaturas ya no es una línea y tiene que ver en X y Y. Y el cálculo pues se complica bastante más y no lo vamos a hacer ahorita. Entonces, lo que está pasando es que es esta que tiene como que estas espirales o estas curvas, es como se representan en los planos los aislantes. Entonces, como la pared tiene aislante, pues tiene un buen perfil de temperatura en esta parte. Pero como mi losa no tiene aislante, el calor se está escapando justamente por esta parte. Entonces, en estas esquinas la temperatura va a ser menor, y el flujo de calor va a ser mayor por esta esquina que por el muro. Entonces, a eso es lo que le llamamos puentes térmicos y vamos a ver más adelante la forma de evitar justamente estos puentes térmicos. Entonces, para definirlo o para calcular un puente térmico de manera más sencilla, pues vamos a hacer un coeficiente de puente térmico lineal y puntual. El lineal obviamente va a ser a lo largo de una orilla de nuestra pared y el puntual va a ser en una esquina específica. Y es lo mismo, o sea, simplemente hay que calcular el coeficiente del puente térmico por la diferencia de temperatura, pero ahora en vez de tenerlo por metro cuadrado, en vez de multiplicarlo por toda el área de mi muro, lo vamos a multiplicar únicamente por la longitud de mi esquina. O en el caso pues de ser puntual, no importa, o sea, solamente lo multiplico por la diferencia de temperatura. Entonces, para obtener flujo de calor, que es phi mayúscula, en watts, no en watts por metro cuadrado, pues esta es la fórmula con la que vamos a poderlos calcular en los puentes térmicos. Y ahí no hay que hacer el perfil de temperatura, solamente hay que calcular el flujo total. ¿Qué pasó? ¿Me podría repetir, por favor, la diferencia entre el puente térmico lineal y puntual? Es que no, bueno, no me quedó tan clara, por favor. Sí, o sea, imagínate que tú tienes un cubo y recuerda que tienes las aristas, que son las esquinas, y tienes los vértices, que son Oh, ya. los puntos particulares. Entonces, el coeficiente lineal es para justamente estas orillas, que tienen una cierta longitud, y el puntual es para la esquina, que no tiene longitud. Lo único que cambia son Sí, las gracias. unidades. Ok, de nada. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el asunto con la convección. Ya se nos va a acabar los 40 minutos iniciales, entonces
Voy a desconectarlo y nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Va. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a terminar. Grabar. Ok. Bueno, entonces ya se conectaron casi todos, entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a tratar va a ser el siguiente tipo de transferencia de calor, que va a ser la convección. Entonces, la convección es la forma en la que un fluido propaga el calor. Entonces, la conducción era como un sólido propaga el calor, o como un fluido que no se mueve, como un aire que está estático, va a moverse el calor a través de ese fluido. Pero en la convección, el fluido, recuerden que, por ejemplo, el aire caliente es menos denso, entonces se levanta, pero se puede enfriar en la parte superior de la atmósfera, entonces vuelve a bajar. Y entonces, así está sucediendo cómo se está moviéndose el calor a través del movimiento de este fluido. Entonces, hay muchas formas de estudiar esta convección. Nosotros vamos a estudiar un caso muy específico y lo vamos a simplificar al caso de conducción. Entonces, vamos a ver cómo tenemos un sólido y cómo este sólido está intercambiando calor con el aire en movimiento. Entonces, es como si tuviéramos nuestra pared y vamos a tener intercambio de calor, o sea, viento en el interior o viento en el exterior, y ese viento le está quitando o agregándole calor a nuestra pared. Entonces, en la convección se define un coeficiente de intercambio térmico por convección. Entonces, nos va a decir qué tanto estamos perdiendo o agregando calor de acuerdo a nuestras condiciones particulares. Entonces, el flujo térmico o la densidad de flujo térmico en convección, pues va a ser este coeficiente H por la diferencia de temperatura. ¿Ok? Y podemos convertir en nuestro caso de convección a las resistencias térmicas para poderlo analizar en conjunto con la conducción. Entonces, nuestra resistencia por convección simplemente va a ser el inverso. Va a ser el inverso de nuestra coeficiente de convección. Y esto es para convertir a esta ecuación a la misma ecuación que la de conducción, porque en este caso sería nuestro flujo por densidad, nuestra densidad de flujo térmico va a ser la diferencia de temperatura entre la resistencia por convección, que no es más que el inverso de nuestro coeficiente de intercambio térmico. Y entonces, cuando tengo, este es el caso de un muro con una sola capa, como en el ejercicio 1, que tendría su resistencia por conducción. Pero cuando consideramos la convección, entonces vamos a tener que agregarle otra resistencia en el exterior. Bueno, aquí está en el interior, está la analogía de la resistencia está invertida. Entonces, vamos a poner una resistencia por convección en el interior y una resistencia por convección en el exterior. Y vamos a calcularlo de la misma manera como calculamos el ejercicio anterior. Simplemente lo que va a ser diferente ahora es que en los casos, no me está dejando avanzar la presentación. A ver, ahí está. En el caso de la conducción, el aire estaba afuera a 30 grados y la superficie de mi pared estaba a 30 grados. Y en el interior, el aire estaba a 20 grados y la superficie de mi pared estaba a 20 grados. Pero gracias a la convección vamos a ver que la temperatura del aire y la temperatura del muro no va a ser la misma. Entonces, si la temperatura del exterior es mayor y la temperatura del interior es menor, como lo hemos visto, por ejemplo, 30 grados y 20 grados, entonces va a haber una capa de aire pegada, una capa laminar de aire pegada a mi muro, por la que va a ir bajando poco a poco la temperatura hasta llegar a la temperatura de la superficie exterior. Por eso llamamos TSE es la temperatura de la superficie exterior y TSI es la temperatura de la superficie interior. Entonces es importante que en convección baja la temperatura del exterior a la superficie de nuestro muro. Y este descenso va a ser debido a la resistencia. Vamos a agregar una resistencia adicional por nuestros intercambios superficiales por convección. Bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es este valor H? Entonces, hay unos valores estándares de la resistencia superficial, pero hay que recordar que la resistencia superficial es el inverso de H. Entonces, para paredes, cuando la pared es vertical, vamos a poner en el exterior un coeficiente de 0.13 y en el interior un coeficiente de 0.14. Entonces, para una pared vertical, como es este caso, esta
R sería 0.13, no, perdón, esta R exterior sería 0.13 y esta R interior sería 0.04. Y tiene lógica, porque en el exterior suele haber más viento que en el interior, por eso es mayor el coeficiente en el exterior. Ahora, en el caso de una pared horizontal, va a depender de la dirección en la que está fluyendo el calor. Entonces nos dice que hay unos ciertos valores para cuando el flujo está yendo de abajo hacia arriba y otros valores cuando el flujo va de arriba hacia abajo. Hay que ver qué dirección toma mi flujo y de acuerdo a esa dirección, pues darle el valor correcto de la resistencia que va a tener mi muro. Y otra forma, pues va a ser calcularlo de acuerdo a la velocidad del viento. Entonces, si la velocidad es menor que 5 metros por segundo, lo calculo con estas fórmulas, y si es mayor que 5 metros por segundo, lo calculo con estas fórmulas. Y estas fórmulas son parecidas a las que usan en estructuras para ver cómo va variando la velocidad de acuerdo al viento y de acuerdo a la altura, que también lo vamos a ver más adelante. Y este coeficiente, cuando lo calculamos con el viento, va a depender de acuerdo a si la superficie es lisa o si es la superficie rugosa. Entonces, para calcular esta H, en vez de utilizar unos valores de tabla de acuerdo al material, va a depender los valores estándares que se suelen utilizar, o si les dan la velocidad del viento, pues ustedes van a tener que calcular cuál es el valor de la resistencia de acuerdo a esa velocidad del viento. Entonces, eso es lo de convección. Es muy similar a los ejercicios de conducción, entonces por eso no estamos haciendo un ejemplo particular aquí en la clase. Simplemente hay que recordar que hay que agregar las resistencias en los extremos de nuestra pared. Entonces, si tenemos ciertas capas, 3 o 4 capas, vamos a tener 3 o 4 resistencias, más la resistencia de la superficie interior, más la resistencia de la superficie exterior, con mis coeficientes H de acuerdo a las características de mi pared. El último tipo de transferencia de calor va a ser la radiación, que ahora es la más complicada. Hay que recordar que la radiación o el espectro electromagnético, lo que podemos ver nosotros, la luz visible, son fotones. Fotones que se comportan como una onda, pero tanto los rayos gamma como las ondas de radio, todos son fotones y todo es la misma onda electromagnética. Lo único que cambia es la longitud de onda y eso nos da la energía que va a tener. Entonces, todo este espectro de infrarrojo, rayos X, ultravioleta, ondas de radio, es exactamente el mismo tipo de fenómeno. Entonces, vamos a tener lo que podemos llamar como un cuerpo negro, y esta gráfica la vamos a retomar más adelante cuando hablemos de iluminación y de temperatura del color. El chiste es que un cuerpo negro, que es un tipo de objeto ideal, conforme se va calentando, va a emitir estos fotones, y la longitud de onda de los fotones va a depender, va a ser una curva, la distribución de las longitudes de onda, y la forma de esta curva va a depender de la temperatura del objeto, en Kelvin, obviamente. Entonces, entre más se va calentando, mayor es la intensidad de la radiación que va emitiendo, y al inicio, para los objetos en temperaturas normales, como puede ser 30 grados, 50 grados centígrados, van a emitir en infrarrojo. Por eso las cámaras térmicas, o por eso el calor se transmite a través de los rayos infrarrojos. Pero cuando vamos a calentar un objeto cada vez más, va a llegar un punto en el que la luz es visible. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando tiene un pedazo de metal y el metal se calienta y se empieza a poner rojo. Y conforme se va calentando, se empieza a volver blanco porque está cada vez más caliente. Eso quiere decir porque alcanzó la temperatura de cuerpo negro en el que la emisión por radiación es visible. Por eso igual las flamas tienen colores, y si ustedes ven el interior de la flama es azul, porque es la parte más energética y la parte más caliente. Entonces, pues, todos los objetos emiten radiación, y la radiación que emiten va a depender de su temperatura en Kelvin. Y bueno, estos fotones que está emitiendo un cuerpo pueden comportarse, o sea, van a llegar a otros cuerpos, ¿no? Entonces yo tengo aquí un objeto caliente que va a emitir radiación, y tengo otro objeto que va a recibir la radiación. De la forma en la que va a recibir la radiación, hay 3 formas principales. La radiación puede atravesar el objeto, en cuyo caso se llama la transmisión o la transmitancia. Puede reflejarse y rebotar, que es la reflectancia o la reflexión, o puede ser absorbida,
por nuestro objeto, que es la absortancia o la absorción. Entonces, tenemos unos coeficientes que el 100% de nuestros fotones van a ser o reflejados o transmitidos o absorbidos. Entonces, los coeficientes nos van a hablar del porcentaje de cómo se comportan los fotones. Entonces, la suma de todos del comportamiento de todos los fotones tiene que ser 100%. No puede haber un porcentaje que se comporte de otra manera. Entonces, por ejemplo, en un vidrio, gran cantidad de fotones o de luz va a atravesar el vidrio porque no es opaco, pero también va a haber una parte que se va a reflejar, la va a rebotar el vidrio, y va a haber otra parte que la va a absorber que va a ser mucho más pequeña. En una lámina de metal, la gran mayoría se va a reflejar, y eso es lo que incluso llega a suceder en un espejo. Y si el objeto es opaco, obviamente la transmitancia pues va a tener un valor de 0, porque es imposible que pase los fotones a través. Entonces la gran mayoría se van a absorber. Entonces hay que recordar que la absortancia más la reflexión más la transmisión es igual a 1. Y también vamos a tener la emisividad. Entonces la emisividad va a ser conforme se va calentando mi objeto, qué tanta radiación va a emitir. Y la emisividad va a ser igual a la absortancia. Entonces la capacidad de un objeto de emitir fotones o de emitir radiación es la misma que la capacidad de absorberla. Entonces, la cantidad de radiación que se emite es la misma cantidad que se puede absorber. Y bueno, aquí tiene una tabla de los valores usuales en luz visible para un vidrio. Entonces vamos a ver que va a variar, tiene el coeficiente de conducción, de conductividad, y van a ver cómo varían estos coeficientes de radiación de acuerdo a las condiciones, si es transparente o si tiene un tratamiento reflejante o si tiene un tratamiento absorbente en nuestro vidrio. Y así pues vamos a poder jugar con cuánta radiación está dejando pasar o absorbiendo nuestra superficie. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de radiación. Dijimos la radiación de onda corta, porque la longitud de onda es menor, que es la radiación visible, el espectro del arco iris que podemos ver nosotros, y vamos a tener la radiación de onda larga, que van a ser los rayos infrarrojos, que el calor se va a emitir normalmente en onda larga. Pero el sol, ¿sí? ¿Qué pasó, Víctor? Es que no me quedó muy claro cuál es la diferencia en el ejemplo del vidrio entre emisión y transmisión. O sea, ¿cuál sería la diferencia? O sea, la transmisión es lo que va a pasar. Si yo me pongo del otro lado del vidrio, toda la luz que yo vea o toda la luz que me está calentando el calor del sol es lo que se está transmitiendo. Pero si yo toco el vidrio también se está calentando. Entonces, lo que se está calentando fue lo que absorbió el vidrio y convirtió en calor, lo que subió la temperatura del vidrio. Pero la transmisión fue lo que pasó sin tocar o sin afectar al vidrio. Ok, gracias. De nada. Entonces, por eso una superficie opaca como el concreto, todo lo absorbe. Entonces, todo es absorción, pero no logra transmitir nada porque el vidrio es opaco. Si yo me pongo del otro lado del concreto, pues no voy a ver nada a menos que tenga una luz en el interior prendida. No puedo ver los rayos del sol. Entonces dijimos que hay radiación de onda corta, que es la luz visible, que es la que nos llega de los rayos del sol, y radiación de onda larga, que van a ser la que van a emitir los objetos calientes. Entonces, ¿cómo calculamos, de acuerdo a nuestra analogía eléctrica, la radiación incidente del sol o la onda corta? Lo primero es que vamos a calcular cuál es la verdadera radiación que está incidiendo. Yo les puedo decir, bueno, que el sol está llegando 1000 watts por metro cuadrado. ¿Se acuerdan que la constante solar que vimos en la clase de clima eran 1320 watts por metro cuadrado? Entonces yo le puedo decir, hay 1000 watts por metro cuadrado de radiación solar, o hay 500 watts por metro cuadrado de radiación solar. Pero vamos a tener nuestra superficie, y la superficie tiene una normal a esta superficie. Entonces, como dijimos, si los rayos están incidiendo de manera perpendicular, la superficie va a recibir el total de esa radiación solar. Pero si hay un ángulo, entonces lo que tengo que hacer es proyectar mis rayos a la normal para ver cuánto estoy recibiendo realmente. Entonces, justamente este ángulo que hay entre la radiación solar y la normal, pues va a ser mi ángulo de incidencia, y va a ser el que tengo que multiplicar por el coseno de ese ángulo para obtener la radiación que realmente le está llegando a mi objeto. Y muchas veces vamos a estar trabajando en 3 dimensiones, entonces hay que proyectarlo en X y luego hay que proyectarlo en Y.
porque pues es como, o sea, el Sol se mueve a lo largo del espacio, entonces por eso vamos a poder tener una doble proyección de nuestra radiación solar. Entonces, lo que hay que dibujar, pues es nuestra analogía eléctrica, que si quitamos estos rayos solares, pues es exactamente igual como la teníamos. Tenemos un muro con una sola capa, tenemos la resistencia por convección al interior y la resistencia por convección al interior. Tenemos la temperatura exterior y la temperatura interior, pero entonces va a estar incidiendo la radiación en la superficie. Si ustedes se acuerdan, en la parte de clima dijimos que el aire es transparente a la radiación solar, entonces su absortancia es prácticamente cero y su transmisión es prácticamente 1. En el vidrio transmite casi toda la luz, pero sí absorbe una ligera cantidad, mientras que en otros materiales como el concreto, pues va a absorber prácticamente el 70 o el 80%. Entonces, va a haber una cierta radiación que va a estar incidiendo en este punto, que va a ser donde está la temperatura superficial exterior. Entonces, ya vamos a tener que el flujo en la parte de entre la temperatura superficial exterior y la temperatura del exterior puede ser diferente del flujo que hay entre entre el interior y la superficie exterior. Y esto puede ser porque puede ser que sea tan intensa la radiación solar que puedo tener 30 grados en el exterior, 20 grados en el interior, pero mi superficie puede estar a 40, a 50 grados, que es lo que suele pasar. Si ustedes tocan el exterior de su casa durante el día cuando está pegando el sol, van a ver que está más caliente que la temperatura. Entonces, va a haber un flujo hacia afuera, hacia el exterior, pero también va a haber un flujo hacia el interior. Entonces, para resolver este tipo de problemas, hay que primero hacer un balance en este punto, es un balance de energía, porque vamos a ver que la radiación que entre va a ser igual a la radiación que salga. Entonces, en este caso, y con las direcciones que pusimos, la radiación solar que está entrando, que hay que multiplicarla obviamente por la absortancia del objeto, va a ser igual a la radiación que está saliendo, que va a ser igual al flujo en el interior y al flujo en el exterior, que es algo muy parecido que también hacían en los circuitos eléctricos con las leyes de Kirchhoff. Con las leyes de Kirchhoff tenían que obtener el balance de la corriente en los nodos donde se partía nuestro circuito. O es exactamente lo mismo que hay que hacer en una red de tuberías de agua. Simplemente el balance de la materia o de la energía que hay en un punto para que todo lo que entra salga. Entonces tenemos esta ecuación y vamos a calcular también el flujo, cada uno de estos dos flujos. Entonces el flujo interior va a ser la diferencia de temperatura superficial exterior menos la diferencia de temperatura del aire interior entre la resistencia equivalente, que va a ser la resistencia del muro más la resistencia por convección interior. Y establecemos nuestra ecuación. Mientras que el flujo exterior, pues va a ser igual la diferencia de temperatura exterior menos la temperatura interior, y lo vamos a dividir. Aquí, de hecho, esta ecuación estas de flujo están incorrectas porque la resistencia se tiene que dividir. Nada más aquí tendría que tener elevado a la -1. Antes de, cuando acabe la clase, les corrijo eso. Pero el chiste es que con la ecuación que ya tenemos del flujo térmico, obtenemos cada flujo interior, flujo exterior, y obtenemos el balance de energía, y vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones. Y hay que hacer un despeje, pero el despeje ya se los estoy dando yo. Entonces, si yo quiero conocer la temperatura del aire interior y conozco la temperatura del aire exterior, y no me importa la temperatura de la superficie, solo me interesa la temperatura de adentro y de afuera, pues utilizo justamente esta fórmula, pero tengo que yo conocer el flujo interior. ¿Bien? Entonces, hay otra opción que va a ser, quiero conocer el flujo interior y conozco las dos temperaturas, la temperatura exterior y la temperatura interior, y aquí también ya está el despeje. Entonces, pueden ustedes utilizar esta ecuación y la van a tener que estar utilizando, solamente tienen que tener muy presente las direcciones. O sea, esta ecuación es de acuerdo a estas direcciones de flujo. Entonces, si se llega a invertir algún flujo, tienen que cambiar el signo de ese flujo. Entonces, muchas veces, más bien lo que vamos a tener que hacer va a ser que la suma de los flujos, el balance térmico en mi habitación es igual a 0. Entonces yo tengo que el flujo en una pared es 0, o más bien la suma del flujo en una pared y la suma del flujo en otra pared, pues tiene que ser igual a 0.
Y lo que conozco es la temperatura exterior, pero quiero saber cuál va a ser la temperatura interior de balance térmico. Entonces, ahí lo que van a tener que hacer es, y supongo o espero que hayan trabajado ya con la función objetivo de Excel, muy útil en hidráulica y sobre todo en abastecimiento de agua potable. Entonces lo que van a hacer, van a poner en una celda la temperatura interior y van a suponer un valor, no sé, por ejemplo, 20 grados. Y van a poner sus diferentes flujos en función de esa celda. Y después van a hacer que la suma de los flujos, multiplicado por el área, obviamente, va a ser igual a 0 en otra celda. Entonces, van a la función objetivo de Excel y le van a poner que quieren que la función de la suma de los flujos quiere ser 0, modificando la temperatura interior. Y lo único que va a hacer Excel va a ser iterar, o sea, buscar varios valores de la temperatura interior hasta que encuentra que este otro valor es 0. Y ya les ahorró a ustedes el trabajo de estar repitiendo 10, 15 veces la operación para ver en qué momento es 0. Eso es muy útil. Pueden encontrar de muchos videos de YouTube y si no les mando por el WhatsApp un artículo donde explique cómo funciona la función objetivo porque va a ser importante para resolver este tipo de problemas donde quiero saber el flujo interior pero no conozco la temperatura interior. Bien. Entonces aquí tiene la tabla de cuál es la reflectividad, que también es lo que se le llama albedo. Entonces la reflectividad de varios objetos diferentes y la absortancia de algunas otras superficies que vamos a ver que va a depender del color de la superficie y del material de la superficie. Y hay que decirnos que la absortancia o cuánto calor, cuánta radiación va a estar absorbiendo mi objeto, normalmente va a depender de la longitud de onda. Entonces va a haber una absortancia en onda corta y una absortancia en onda larga. Es importante decir que normalmente a la de la onda corta se le llama absortancia y a la de onda larga se le llama emitancia o emisión. Entonces, estos coeficientes son para cuando trabajen con onda corta y la onda corta es la luz del sol. Por otra parte, vamos a tener la radiación de onda larga, que va a ser la radiación térmica. Lo dijimos, todos los objetos calientes, porque se comportan como cuerpos negros, van a emitir radiación por el calor, y así es como las cámaras de visión nocturna o como las cámaras termográficas pues, pueden encontrar un objeto. Y podemos ver que en las partes más calientes emite mayor radiación porque es mayor la temperatura y en las partes frías emite menos radiación. Entonces, esta temperatura o esta emisión también hay que tomarla en cuenta, pero es todavía más complicado y esa muchas veces la vamos a ignorar. Entonces, ya podemos definir como tal qué es un cuerpo negro. Entonces, un cuerpo negro es en el que la emitancia es 1. Entonces, en un cuerpo negro, la reflectancia y la transmitancia va a ser igual a 0. Entonces, la ley de Stefan-Boltzmann, que es la emitancia de cuerpo negro, que nos va a remitir a esta gráfica, nos va a decir cuál es la radiación que está emitiendo un cuerpo de acuerdo a su temperatura. Entonces, la emitancia, que para un cuerpo negro va a ser 1, la constante de Stefan-Boltzmann, que la tienen aquí abajo, por la temperatura a la cuarta. Y obviamente la temperatura es en Kelvin. Aquí si meten centígrados, se van a equivocar totalmente. Entonces, cuánta radiación está emitiendo un cierto cuerpo depende de la potencia cuarta de su temperatura. Y cuando un cuerpo emite radiación, ya dijimos que va a haber otra superficie que va a recibir la radiación. Pero como la superficie también está emitiendo radiación, le va a enviar de regreso. Entonces, todas las superficies están emitiendo y recibiendo radiación. Entonces, cuando yo tomo en cuenta dos superficies diferentes, pues para saber cuánta radiación están intercambiando entre sí, tengo que calcular lo que me está mandando menos lo que yo le estoy enviando. Por eso, entonces, el flujo entre dos superficies negras va a ser la diferencia de la temperatura a la cuarta de cada una de las dos superficies. Entonces, si esta superficie 1 es I y esta superficie es J, y yo quiero saber cuánto está enviando de I a J, pues hago esta fórmula. Y obviamente entonces lo que nos importa es el área de nuestra superficie I. Y vamos a tener aquí lo que va a ser un factor de forma. Entonces, como la radiación se está emitiendo en todas las direcciones posibles, pues vemos que aquí esta superficie 1 le está enviando radiación a 2, pero también va a estar enviando radiación hacia afuera, hacia otra zona.
Y la fórmula de Stefan Boltzmann nos está dando únicamente el total de la radiación que está emitiendo. Entonces yo tengo que calcular qué porcentaje le voy a emitir a esta superficie que estoy calculando. Entonces se calcula un factor de forma que va a depender de la orientación y de la geometría de mis superficies. Y el cálculo del factor de forma es muy complicado, entonces podemos utilizar ciertas gráficas o ciertos cálculos simplificados. O, por ejemplo, aquí tienen ustedes un programa donde ustedes hacen un dibujo tipo CAD en 3D y les va a decir cuál es el factor de forma entre las diferentes superficies. Entonces, cuando tenemos superficies grises que no son reflectivas y una superficie gris es cuando la emitancia es menor que 1, pues entonces también tengo que considerar la emitancia de cada una de las dos superficies. Y es la misma fórmula. Entonces, los factores de forma de manera simplificada para el caso de la bóveda celeste. Entonces, la mayoría de los objetos que estén al aire libre le van a estar entregando calor al cielo, que lo vamos a llamar la bóveda celeste. Y el cielo va a tener una cierta temperatura que se mide con unos objetos especiales y normalmente va a ser de menos 5 grados. Entonces, cuando yo haga esta fórmula, voy a poner la temperatura de mi objeto, que puede ser de mi pared, que va a ser 20, 30 grados, obviamente convertido a Kelvin, y la temperatura J va a ser menos 5 grados convertidos a Kelvin, y todo elevado a la cuarta. Entonces, para un techo, suponemos, como la bóveda celeste es muy grande, suponemos que el techo le entrega la totalidad de la radiación a la bóveda celeste, pero una pared le va a entregar la mitad a la bóveda celeste y la mitad al suelo. Entonces, en esta fórmula, el factor de forma entre la pared y la bóveda celeste es de 0.5 y entre la pared y el suelo va a ser de 0.5. Entonces, yo puedo calcular el flujo de mi pared hacia la bóveda celeste y el flujo de mi pared hacia el suelo. Y para superficies más complicadas, ese es por ejemplo cuando tengo una casa en un prado muy amplio, en una zona rural donde no hay otros objetos que están interviniendo o estorbando entre la bóveda celeste y el suelo. Pero en una ciudad, por lo general, voy a tener otra cara de otro edificio aquí enfrente. Entonces lo que hay que utilizar son estas gráficas especiales donde podemos leer el factor de forma de acuerdo a las características geométricas de mi superficie. Entonces, si tengo un edificio, tengo la fachada de mi edificio, le va a entregar a la fachada de enfrente cierta cantidad de radiación. Pero también puedo calcular la fachada, que sería aquí esta A2, cuánto le va a estar entregando a la calle, al asfalto. Y si lo considero así, tengo mi muro y tengo la fachada de enfrente, entonces le va a entregar cierta radiación, pero también tengo mi muro y tengo el suelo, y le va a entregar cierta radiación al suelo. Y puedo poner otra superficie plana arriba, que va a ser el cielo. Entonces calculo el factor de forma en una cara enfrente, que es la fachada enfrente. El factor de forma en una cara abajo, que va a ser el suelo o la calle, y el factor de forma en una cara arriba, que va a ser el cielo. Nos van a faltar las otras dos caras de nuestro cubo, pero esas las podemos ignorar porque requieren un cálculo más complicado. Entonces se trata pues de leer este tipo de gráficas que pues estas gráficas que tienen varias curvas diferentes, pues ya las han utilizado en algunas otras asignaturas. Y esto es aplicado obviamente a la transferencia de calor. Entonces, ¿cómo se comporta la radiación emitida? Pues es el mismo tipo de esquema que teníamos en la radiación de onda corta. Y obviamente aquí les estoy representando lo que se está transmitiendo. Si esta barrera fuera un vidrio, una parte va a entrar a nuestro perfil de temperatura como radiación, que es la que se absorbe justamente, y otra parte va a salir justamente, y se va a ir al interior de mi cuarto y no va a afectar en lo más mínimo a nuestros flujos de calor. Entonces, vamos a tener una parte absorbida y una parte transmitida. Entonces, cuando consideramos la onda larga, va a ser muy similar a nuestro esquema. Vamos a tener nuestro muro o capa que estamos considerando, obviamente la resistencia por convección en el interior y la resistencia por convección en el exterior, y vamos a tener un flujo que está incidiendo. Y este flujo va a ser el flujo de onda corta, que ya vimos que tiene que ver con la radiación solar, menos la radiación emitida. Y la radiación emitida
pues tiene que ver con el factor de forma, con la constante de Stefan-Boltzmann y con la diferencia de la cuarta potencia de nuestra superficie. Pero como es la superficie exterior, entonces se vuelve una fórmula bastante complicada. Entonces, yo igual aquí ya, de acuerdo, para estas condiciones, ya les hice el despeje que tiene aquí. Y este despeje también lo van a tener que llegar a utilizar en la serie. Como ven, es una fórmula ya bastante más larga, bastante más complicada. Y si se fijan bien, tiene un detalle. La fórmula es para el flujo interior, pero dentro de la misma fórmula aparece el flujo interior. Entonces es una fórmula recursiva. Ustedes recordarán en hidráulica la fórmula de Nikuradse, igual para la fricción en tuberías, era recursiva porque volvía a aparecer la F de Nikuradse adentro de la fórmula. Pues en muchas ocasiones, pues, o en canales también, pues hay varios tipos de fórmulas recursivas. Entonces, la manera formal de resolver esto es iterando de acuerdo a Newton-Raphson, que lo vieron en la clase de métodos numéricos, que es la derivada de la función entre la función y hay que estárselo restando a nuestro valor. Lo más sencillo, pues, es iterándolo en Excel, es suponiendo un phi0 que sea igual a 0, y después hago un phi1, y para phi1 lo calculo con phi0. Entonces, phi1 es igual a esta fórmula con phi0, y luego phi2 va a ser igual a esta fórmula con phi1. Entonces, nada, voy yendo, pues, celda abajo. Entonces, realmente lo que estoy haciendo es phi i más 1, dentro de la fórmula tengo phi i, y así, pues, puedo obtener el resultado de mi flujo en el interior. El problema que se va a complicar todavía más va a ser lo mismo que comentamos en el caso anterior, que tengo como incógnita la temperatura interior. Pero entonces mis 10 iteraciones todas van a estar relacionadas a la misma celda que va a ser la temperatura interior. Y mi suma de los flujos va a ser relacionada al último flujo que calculé, que va a ser phi10. Entonces sumo todos mis flujos de la 10ª iteración y me tienen que dar igual a 0. Entonces los pongo en una celda la suma, y le doy con la función objetivo que quiero que esta celda sea igual a 0, modificando la temperatura interior. Y Excel, pues, va a hacer todos sus cálculos, van a irse moviendo los valores de mi hoja de cálculo hasta que me dé cuál va a ser el flujo interior. Pero como ven, cuando consideramos la radiación emitida por onda larga, se complica bastante más. Y este es el caso cuando hay una... Ah, no, sí, este caso ya incluye varias superficies porque estamos sumando los factores de forma y las emitancias. Entonces, pues sí se complica bastante. Y aquí estamos ignorando la reflexión. Cuando uno quiere considerar la reflexión, se complica todavía más con un cálculo que se llama la radiosidad, que es un sistema de ecuaciones, pero eso no lo vamos a hacer porque no estamos en una materia de transferencia de calor. Nos vamos a quedar nada más hasta aquí a la radiación emitida y de hecho muchas veces la vamos a ignorar. Y bueno, aquí tienen la emitancia de onda larga. Entonces es importante decirles, los valores de absortancia que les puse antes es para onda corta y estos valores es para onda larga. Entonces, si se dan cuenta, acá atrás en la onda corta, la absortancia depende del color. Entonces, una superficie blanca refleja o absorbe únicamente el 0.4, el 40% de la radiación, mientras que una superficie negra absorbe el 90%. Por eso decíamos que habíamos comentado en la clase de clima que me conviene tener un techo pintado de blanco. Si pinto el techo de blanco, va a estar reflejando toda la radiación solar, mientras que lo pinto de negro y la va a estar absorbiendo y se va a estar calentando. Sin embargo, la absortancia de onda corta para la pintura que viene aquí, dice, para todas las pinturas es exactamente el mismo valor de emitancia de onda corta y va a ser el 0.9. De hecho, si se dan cuenta, casi todos los valores están cercanos al 1, entonces casi todos los objetos se comportan como cuerpos negros. Hay unos casos particulares como el cobre o como el aluminio que no se comportan como cuerpos negros, pero eso los utilizan los ingenieros mecánicos. En la construcción es raro encontrarnos con muros o acabados de cobre o de aluminio, entonces casi todos los objetos como el asfalto, como los ladrillos, el mármol, por ejemplo, y la pintura, y en concreto incluso, pues se van a comportar prácticamente como cuerpos negros con una emitancia casi de 1. Esto lo vamos a ver muy rápidamente porque lo vamos a retomar en las clases más adelante. Nada más hay que recordar el concepto de flujo de masa, y si ustedes recuerdan sus clases de cálculo, una de las notaciones de la derivada es ponerle un punto arriba, que fue la notación que
inventó Newton. Si ustedes ven una masa, la m de masa, pero con un punto arriba es el flujo de masa. Simplemente es cuántos kilogramos están fluyendo, entrando o saliendo por cada segundo. Y al igual que dijimos que tiene que haber un balance de energía, tiene que haber un balance de masa. Entonces, en un cuarto, si está entrando aire, cierta masa de aire, y está saliendo cierta masa de aire, pues todo lo que entre tiene que salir. No puede irse acumulando poco a poco el aire en el cuarto. Entonces, siempre el balance de masa, así como el balance de energía, van a ser igual a cero. Y también el balance del calor va a ser igual a cero. Entonces el flujo total de calor va a ser igual a cero. Y el flujo de calor se compone del flujo de la pared, que con esta analogía eléctrica lo vamos a calcular. Va a depender, va a ser además los puentes térmicos, que también ya pusimos la fórmula para el flujo de puentes térmicos. El flujo solar que está siendo transmitido a través de las ventanas y que no fue absorbido por la ventana, más el flujo de la fuente, que vamos a ver que los propios humanos o nuestras computadoras emiten calor, más el flujo de ventilación. Entonces, la suma de todos estos flujos tiene que ser cero para alcanzar el balance estacionario. Si varía, si este flujo no es igual a cero, ya no estamos en un caso estable y estacionario, entonces pues es diferente el cálculo y ya se complica muchísimo más nuestras ecuaciones. Entonces, nosotros vamos a buscar que el flujo sea igual a cero. Entonces, por eso justamente en estas ecuaciones, la suma de estas phi minúsculas por el área, que es igual a phi mayúscula, tiene que ser igual a cero. Entonces, en una celda sumo todas mis phi de pared y va a ser el flujo total y va a depender de la temperatura interior, que va a ser mi incógnita. Entonces, ya dijimos, con la función objetivo, pongo que mi suma de flujos va a ser igual a cero y lo que voy a modificar va a ser la temperatura interior para lograr encontrar esto, que es lo que me está interesando. Bueno, entonces ya dijimos el caso que no es estable y estacionario depende de se llama la ecuación de la difusión del calor y es una ecuación diferencial parcial de segundo grado. Es muy complicada, hay que resolverla por el método de diferencias numéricas. Incluso si hacemos esta simplificación unidimensional, que es los casos que hemos estado viendo, es bastante complejo. Entonces, nosotros vamos a suponerlo, a calcularlo de otra forma, con la inercia térmica. Y esta inercia térmica es muy importante, ya la comentamos en la clase pasada, que es la masa térmica, y de hecho varios se equivocaron ahí en el examen. Entonces, en un clima seco es muy importante el muro porque el muro me da masa térmica. Entonces, el muro absorbe ese choque del calor. Entonces, cuando hace mucho calor afuera, el muro se calienta y evita que el interior se caliente, y en la noche que hace mucho frío afuera, el muro libera el calor hacia el interior. Y entonces podemos ver aquí en esta gráfica roja cómo varía la temperatura exterior, y si no tuviéramos masa térmica, si no tuviéramos un muro que me estuviera dando masa térmica, veríamos cómo sería la temperatura en amarillo del interior. Entonces, la temperatura del interior es casi tan extrema como la variación de la temperatura exterior. Pero si yo tengo un muro con masa térmica, entonces podemos ver que la temperatura máxima del interior es mucho menor que la temperatura máxima del exterior. Bueno, ya nos queda otra vez menos de un minuto, entonces nos volvemos a desconectar y nos volvemos a conectar para ver la última parte de la clase de hoy. Entonces voy a terminar la reunión y nos volvemos a conectar. Y faltan unos cuantos, pero se van conectando. Entonces vamos a ir poniendo otra vez en pantalla completa. Entonces decíamos que cuando tenemos masa térmica, la diferencia entre la temperatura máxima exterior y la temperatura máxima interior es muy grande. Y lo mismo con la temperatura mínima. Entonces, es mucho más constante la temperatura interior y eso es lo que estamos buscando nosotros. Entonces, si resolviéramos la ecuación diferencial de la difusión de calor, pues podríamos calcular analíticamente la forma de esta función, que es una combinación de una función sinusoidal y una función exponencial. No vamos a hacer eso, lo vamos a calcular de acuerdo a estas tablas que les estoy poniendo aquí. Pero entonces, no solamente se da este efecto de disminución de la temperatura máxima, sino que se da un retraso o un lag. El pico de la temperatura se da a una cierta hora y el pico de la temperatura máxima interior se da a una hora mayor. Entonces, un retraso perfecto tendríamos que cuando está la temperatura mayor afuera, tenemos la temperatura menor adentro, y cuando está la temperatura menor adentro, tenemos la temperatura
pero cuando está la temperatura menor afuera, tenemos la temperatura mayor adentro. Muchas veces no sucede, pero ya con retrasar un poco ese punto de máximo calor afuera, estamos mejorando mucho el confort y el comportamiento de nuestro edificio. Entonces, este movimiento retraso horizontal lo vamos a llamar retraso lag, que por alguna razón también se define como phi, y la diferencia entre estos, pues lo vamos a llamar el factor de decremento o F. Y pues justamente aquí ya le estoy poniendo una tabla que de acuerdo al espesor de mi material y de acuerdo al tipo de material, pues ustedes van a poder leer tanto el factor de retraso como el factor de decremento. Entonces aquí lo tienen para diferentes materiales. Bueno, ya la última parte, esa fue la parte de transferencia de calor, todavía nos falta la parte de ciclometría, que es bastante más rápida. Aquí le estoy poniendo varias ecuaciones, pero sobre todo lo que nos va a interesar va a ser el diagrama ciclométrico, que si ustedes ven en su bibliografía, hay un documento en PDF que se llama diagramas ciclométricos y pueden imprimirlo, pueden tenerlo a la mano, es importante, y también va a estar junto a esta presentación. Entonces también es importante que lo vayan repasando. Entonces nada, es importante, ya lo llegamos a comentar un poco en nuestra clase de clima, notar que el aire que nos rodea se compone de dos partes. El aire seco, que es el oxígeno, nitrógeno, argón, etcétera, y el vapor de agua. Entonces, es una mezcla de dos gases. Entonces, recuerden que tenemos una presión total, que es la presión atmosférica, y las presiones parciales de cada uno de los gases. Entonces, la presión total pues, va a ser la suma de las presiones parciales. Lo mismo, el volumen total va a ser la suma de los volúmenes de cada gas, y la entalpía total va a ser la suma de las entalpías. O sea, aquí están los valores de los calores específicos para el aire, que es casi de 1, y para el vapor, que es de 1.83 aproximadamente. Igual aquí van a tener las fórmulas para calcular la densidad de acuerdo a la temperatura, si les interesa calcularla, o la vamos a leer de la gráfica. Nada, recordar el término de entalpía. Entonces la entalpía es la energía almacenada por el gas y se mide en las mismas unidades que la del calor. Entonces, un objeto guarda cierta energía y tiene cierta entalpía, y cuando la libera, esa entalpía se convierte en calor. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanta energía tiene nuestro aire? Lo vamos a medir acerca de la entalpía, que es un concepto muy similar al concepto del calor. Entonces, pues la entalpía va a depender de la temperatura, y aquí hay algo importante. Normalmente, si se les pone la temperatura como T, es la temperatura en Kelvin. Si se les pone la temperatura como teta, es la temperatura en grados centígrados. Entonces, es para facilitarnos el saber que en estas fórmulas hay que meter la temperatura en Kelvin, y en estas fórmulas hay que poner la temperatura en grados centígrados. Entonces, pues aquí tenemos justamente cómo calcular la entalpía del aire seco y la entalpía del vapor de agua, y la entalpía del aire total pues va a ser la suma de estas dos entalpías. Bueno, además recuerden que dijimos que hay una cierta presión máxima que puede tener nuestro vapor, y a partir de esa presión empieza a condensarse el vapor de agua. Entonces, aquí está la fórmula para poder calcular la presión de vapor de saturación, que también la vamos a tener que utilizar más adelante. Estas muchas veces no las vamos a utilizar o las vamos a leer directo del diagrama, pero esta sí la vamos a utilizar, esta fórmula. Vamos a poder hacer un despeje aquí en la fórmula de la presión de vapor de saturación para poder conocer la temperatura. También recuerden que la humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua por masa de aire seco. Entonces son cuántos kilogramos de vapor hay por kilogramo de aire seco, y hay una humedad de saturación que tiene que ver con la presión de vapor de saturación. O puede ser una fracción de esta presión de esta humedad de saturación, que va a ser la humedad absoluta normal. Entonces es de saturación, RS, y R va a ser la humedad absoluta normal. Y pues al cociente de la humedad absoluta y la humedad absoluta de saturación, pues le vamos a llamar la humedad relativa, que también se llama phi. Entonces, la phi va a poder significar muchas cosas de acuerdo al contexto. Y esta se mide como un porcentaje que va a ir del 0 al 100%. Y cuando tenemos el 100%, estamos en la humedad de saturación. Y es importante saberlo que la presión de saturación va a depender exclusivamente de la temperatura. Entonces, pues a una temperatura dada va a haber una sola humedad de saturación, o la humedad relativa del 100% va a corresponder a una cierta humedad absoluta.
Entonces, todo esto lo vamos a tener que unir en el diagrama ciclométrico, que ya les dije, tienen ustedes el PDF, pero también tienen unos diagramas interactivos aquí en Internet. Sobre todo el segundo es muy útil y para resolver sus series, pues es lo más práctico, más que estar haciendo los dibujitos. O sea, pueden imprimir su diagrama y trazar los puntos del papel, o pueden leer la gráfica con mayor precisión a través de estos diagramas interactivos. Y justamente las capturas que les voy a mostrar ahorita son de esta segunda sitio web. Entonces es muy importante que nos relaciona todas estas características o variables del aire que vimos con anterioridad, pero únicamente necesitamos conocer dos variables para poder localizar un punto en el diagrama ciclométrico. Entonces es muy importante. Al conocer dos variables del aire, podemos conocer el resto de las variables a través de nuestro diagrama ciclométrico. Recuerden, dos variables son las que tenemos que conocer. Y el diagrama ciclométrico se hace para una presión atmosférica, porque como podemos ver en varias fórmulas aparece justamente la presión atmosférica. Entonces, este es nuestro diagrama ciclométrico, que ustedes, si entran a estos sitios web, por ejemplo, el que les di en PDF es para nivel del mar, y aquí el estándar es para nivel del mar, pero pueden cambiarlo a la presión atmosférica de acuerdo a la altitud que tienen. Entonces, este es el diagrama, es bastante complicado, tiene muchas líneas cruzándose. Entonces, lo que hay que saber es qué representa cada eje de nuestro diagrama. Entonces, primero tenemos estas líneas curvas, que va a ser la humedad relativa, y las podemos leer aquí arriba. Entonces, hasta abajo tenemos la humedad relativa de 0% y hasta arriba de 100%. Y no hay nada arriba de 100%, porque entonces ya el aire se condensa. Entonces, vamos a tener cierta cantidad de aire a 100% de humedad y cierta cantidad de agua líquida. Pero siempre va a regresar o se va a mantener dentro de esta línea de la humedad relativa del 100%. Si supera esto, se va a condensar, pero va a regresar entonces al 100%. Entonces yo puedo leer en estas gráficas curvas la humedad relativa. Puedo leer en el eje horizontal de manera vertical, o a veces viene un poco inclinado. En la que les di en PDF viene un poco inclinado este eje, pero de cualquier manera lo que es paralelo a nuestro eje vertical va a ser la temperatura de bulbo seco, que ya la hablamos en la clase del clima, que es la temperatura normal que conocemos. Y normalmente viene en grados centígrados. Viene además la humedad absoluta, que la van a ver aquí en el eje vertical, y pues la van a leer en las líneas horizontales. Y les va dando aquí se la está dando en gramos por cada kilogramo. Entonces, pues, ya dijimos, si yo les digo, si tienen un punto que va a tener, por ejemplo, 10% de humedad y 40 grados, entonces lo leen aquí. Ven esta línea curva de 10% de humedad y 40 grados, y ya podrían leer ustedes la humedad absoluta, que es aproximadamente del 5%. O pueden leer este otro valor, que es el volumen específico del aire. Es con encontrar dos variables, ustedes encuentran el resto de valores de nuestras características del aire. El otro valor que vamos a tener va a ser la temperatura de bulbo húmedo, que si recuerdan, poníamos un termómetro y poníamos un paño húmedo y bajaba la temperatura, porque nos relaciona la temperatura de la humedad que tenemos. Entonces, cuando tenemos 100% de humedad, la temperatura de bulbo húmedo corresponde a la temperatura de rocío, que seguramente también ya la trabajaron en la clase de hidrología. Entonces, a cierta humedad absoluta, la temperatura de rocío es cuando se va a empezar a generar, cuando la saturación es del 100% y cuando se va a empezar a generar condensación. Y por otro lado, pues el volumen específico, que entonces el volumen, que es el volumen específico, más bien es el inverso de la densidad. Entonces el volumen específico va a depender también de las condiciones de nuestro diagrama ciclométrico, y ahí lo puedo leer. Y hay otra línea diagonal, hay que tener cuidado, pues buscar que estemos leyendo en el eje correcto. Lo bueno es que en este sitio web pueden quitar y agregar ejes, que va a ser la entalpía en kilojoules por cada kilogramo. Entonces también se les puede dar la entalpía y a lo mejor el volumen específico, y ya podrían leer ustedes la humedad absoluta, la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. Entonces, ese es el diagrama ciclométrico. Ya casi se nos acaba el tiempo, quedan 3 minutos. Entonces, como ven, este tema, el de transferencia de calor, es uno de los más complicados, de los que hay que meter mayor cantidad de información en una sola clase. Entonces, repásenlo, estudienlo,
ya pueden con esto empezar a resolver su serie y de hecho ya pueden resolver como el 80% de la serie número 1. Entonces recomiendo que empiecen a resolverlos para que se vayan encontrando con los casos particulares. Recuerden que esto lo voy a subir a YouTube, entonces pueden verlo varias veces para que les quede claro. Pueden leer las diapositivas, pueden preguntarme ya sea por el grupo de WhatsApp o personalmente. Y pues también pues repasen la bibliografía que tienen ustedes en la clase de Google Classroom. Entonces, no sé si nada más quiera preguntar a alguien alguna duda que haya tenido. Profesor, en la bibliografía recomendada, bueno, de Classroom, ¿vienen ejemplos como este, más desarrollados? Bueno, o sea, sí, en la bibliografía está el libro de transferencia de calor de Sengel. Nada, es que es un libro bastante amplio porque son como 800 páginas. Entonces, yo lo que mejor les recomiendo es que vean, repitan por el YouTube los ejercicios o la explicación que les hice de los ejercicios y después lo vayan aplicando. Realmente no hace ir incrementando la cantidad de capas. Y que cuando hagan los ejercicios de la serie, que son ejercicios de esto, y me vayan preguntando las dudas que les vayan surgiendo. Ok, profesor, gracias. De nada. ¿Alguien tiene algún otro comentario o otra duda? Profesor, entonces, ahorita ya podemos hacer todos los ejercicios de la serie. Faltan como 3 ejercicios que no pueden hacer todavía, pero son los últimos. Ya pueden hacer casi todo. O sea, recomiendo que empiecen a hacerlos. Porque si no, les va a ganar el tiempo o no les va a dar tiempo de aclarar las dudas, obviamente. Entonces, revísenlo para que puedan ir encontrándose con los problemas o las cosas que no les quedan tan claras y las podemos ir resolviendo poco a poco. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo. Supongo que ahora ustedes tienen clase o si llegara alguien a tener alguna duda y quiere quedarse un par de minutos más, pueden preguntarla, pero también los que tienen que salirse no hay ningún problema. O si ya les quedó todo claro, también nos desconectamos. Solo la próxima clase les voy a dar las respuestas de los exámenes, de los 2 exámenes que ya hicieron, sobre todo este examen que acaban de hacer, que hubo un par de preguntas que la gran mayoría la tuvieron mal. Entonces, vamos a ver cuál era la respuesta correcta a esas preguntas. Entonces, si no tienen ninguna duda, sería todo, o si tienen alguna duda, pues adelante. De mi parte no, profe. Pues creo que por el momento no. Ok. Por ahora todo bien, profe. Bueno, te recuerden, es un tema complicado, entonces repásenlo, estudienlo y pregunten. Pueden preguntar lo que quieran, con que sean preguntas específicas, ¿no? Bueno, pues nos vemos el lunes y será todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Profesor, buen día. Gracias. Hasta luego.